en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacífico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. En el obrar del Señor, seguimos juntos por Radio del Pacífico. En este su programa de informaciones cristianas evangélicas para servirles con noticias locales, nacionales e internacionales dentro de una realidad limitada por las circunstancias muy fuertes de la pandemia que debemos seguir bajo medidas de cuidado extremos por los contagios que se han elevado esta semana, por lo cual necesitamos todos la vacuna, que en Lima se atendió a los mayores de 80 años, debiendo ser la semana que viene para los de 70 años, buscar el lugar donde corresponda. Es real las restricciones de la vida en nuestra generación y seguirá por largo tiempo. Son las informaciones internacionales que pueden ser hasta fines del presente año o quizás un año más en el 2022, siendo lo de mayor tragedia la distancia social, que como familia tenemos limitaciones para estar juntos con los padres y entre los hijos y hermanos que nos encontrábamos con papá y mamá en familia. Son los jóvenes que se resisten a aceptar la realidad, por lo cual en Europa les incentivan a vacunarse con ofrecimientos de placer personal que conlleva, según las informaciones, contagios que alarman. Es preocupante, no hay sosiego para un entendimiento normal. Los gobiernos están complicados buscando lo mejor para la población, pero también hay mucha perversión de burlas en las redes sociales. Seamos prudentes. En el Perú tenemos una complicación mayor por las elecciones políticas. Es un revuelo de pensamientos que nos tendrá todo el mes de mayo preocupados. Mientras tanto, se acerca como todos los años el Día de la Madre, el segundo domingo de mayo. Debemos superar los ánimos de nuestro sentir de afecto familiar y no dejarnos perturbar más por lo que se vive en la sociedad. Es refugio mayor la vida espiritual, saber más de Dios meditando en la Biblia, teniendo como ayuda a Radio del Pacífico desde las 6 de la mañana en oración y con programas cristianos nacionales e internacionales. Que la paz de Jesús sea nuestro recurso mayor en lo íntimo. Tendremos en la segunda parte del programa, como todas las semanas, un tema de reflexión cristiana a la luz de las Sagradas Escrituras, a cargo del destacado teólogo peruano presbiteriano con estudios en el Reino Unido, pastor amigo de esta casa radial, Pedro Arana Quirós, quien tomará el análisis de la Biblia y las ciencias sociales, muy pertinente para valorar lo que tenemos a nuestro alcance, conociendo a Dios por la Biblia. Así damos comienzo en este fin de semana a su programa de Así marcha el mundo evangélico. Hoy, en Así marcha el mundo evangélico. Hoy en la segunda parte de nuestro bloque de entrevistas el tema es la Biblia y las ciencias sociales. ACED, Asociación Cristiana Evangélica para el Desarrollo, cumplió su 32 aniversario. La Universidad Seminario Evangélico de Lima UCEL presentará diplomado Iglesia y Transformación Digital. La Iglesia Misión Bíblica Carismática celebró esta semana su 22 aniversario. En Radio del Pacífico presentamos el editorial de la semana que escribe nuestro director hermano Pedro Ferreira García. Desafío global. Hay muchas razones que nos pueden llevar a expresar que tenemos hoy en el mundo un desafío que incluye a todas las naciones y por consiguiente a las poblaciones, y que es de gran envergadura bajo un entendimiento racional y sincero que se agrava en el tiempo. Globalización es una expresión de inclusión que se busca utilizar en forma favorable. Sin embargo, la realidad es de grandes condiciones adversas. Se dice siempre que los hechos se miden por los resultados, por lo cual nos corresponde
en nuestra generación pasar dificultades mundiales apremiantes de salud. La pandemia ha cubierto a toda la población de la Tierra. Es un desafío global, presente. Se viene buscando y es pertinente detener o evitar la continuidad mediante principalmente la vacuna, esparcida en su fabricación por diferentes países, pero también en controversias. Por otro lado, se celebró esta semana el Día de la Tierra, proclamado por las Naciones Unidas desde hace ya 50 años, con la preocupación de lo que se denomina medio ambiente. Nadie puede negar la contaminación y que es otro desafío global de toda la humanidad, sin solución en la mejor calidad de vida. Estamos en un mundo desbocado por las riquezas y con actitudes de placer, en lujos y ambiciones. Todo nos arrastra a la propia destrucción. La mirada es vertical, debiendo ser horizontal. La naturaleza es la provisión elemental del hombre. La producción agrícola es un milagro para la alimentación esencial. Un desafío global es también la pobreza extrema. Realidades de sobrevivencia negada a millones en el mundo por las ambiciones de los países industrializados y los grandes millonarios en bienes. Hablamos de realidades y no de sistemas políticos. El tema es de conciencia ante Dios para un cambio en la manera de vivir. Existe en la Tierra una verdadera globalización que constituye un desafío personal, la presencia del Espíritu Santo para amar a Jesús bajo principios y valores espirituales de las Sagradas Escrituras, que la humanidad se vuelva a Dios y mediante la Biblia tomar en cuenta que somos hijos de Dios. Amén. Hermano Pedro Ferreira García, Pacífico Comunicaciones Online, Radio, Televisión, Prensa, Internet. En Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, hermano Pedro Ferreira García. La teología se ocupa de Dios más allá de la religión y su proyección divina. Es muy superior a la filosofía. Es la consideración del hombre en su necesidad ante Dios para la justificación mediante Cristo, quien fue enviado por Dios para redimir al hombre en su relación de vida con Dios, no solamente para esta vida, sino por toda la eternidad, con entendimiento espiritual de la Biblia. El tema de hoy en Así Marcha el Mundo Evangélico, en el bloque de entrevistas, es la Biblia y las ciencias sociales. Contaremos con la exposición bíblica del pastor Pedro Arana Quirós. ACED, Asociación Cristiana Evangélica para el Desarrollo, cumplió su 32 aniversario con culto de acción de gracias online el pasado viernes 23 de abril en su página de Facebook institucional. Nuestro saludo y que Dios siga bendiciendo a la institución y a las personas que hacen posible toda la ayuda. Bendiciones. Tenemos palabras de su directora ejecutiva, pastora María Teresa Choquehuanca. Saludos cordiales a todos los oyentes de Así Marcha el Mundo Evangélico. Les saluda la pastora María Teresa Choquehuanca Chinguel, directora ejecutiva de la Asociación Cristiana Evangélica para el Desarrollo ACED. Agradezco al Señor porque el viernes 23 del presente, nuestra organización ACED cumplió 32 años de servicio a nuestro país. Esta obra surgió en el año de 1989 en un contexto de crisis política, económica y social, donde se vivía muy atemorizados, por lo cuanto que doy gracias a Dios que han transcurrido estos 32 años
y por los entes cooperantes que se ha podido apoyar a las diferentes iglesias evangélicas y comunidades a través de programas muy especiales, como por ejemplo hemos apoyado a iglesias evangélicas y comunidades en proyectos educativos para la niñez, programas de desarrollo social. Venimos trabajando en el Cono Sur de Lima, Radio del Pacífico. Muchas gracias. La Universidad Seminario Evangélico de Lima UCEL presentará diplomado Iglesia y Transformación Digital con la participación del pastor Sergio Bustamante. Inicio miércoles 5 de mayo, plataforma Zoom. Además de pastores invitados, Taylor Barrier de Camino de Vida, Justo Yeklich de Héroes 21, Pedro Infantas, Camino de Vida y pastor Marco Vilca de Generación de Campeones. Mayor información al 973-900-207. La Iglesia Misión Bíblica Carismática celebró su 22 aniversario el miércoles 21 de abril con reunión vía Zoom con todos sus miembros. Saludamos a toda la familia de la Iglesia Misión Bíblica Carismática y a su pastora principal, Alicia Extremadoiro. Tenemos palabras de Misael Tuesta. Muchas gracias al programa Así Marcha por esta oportunidad. Estamos con ustedes para contarles que hemos tenido el gozo de celebrar nuestro 22º aniversario en la Misión Bíblica Carismática, dando muchas gracias a Dios por sus múltiples milagros y fidelidad. Durante estos 22 años, Él nunca nos abandonó, sino que nos fortaleció para ganar grandes batallas. A Él sea toda la gloria por siempre. Saludos y bendiciones de la pastora Alicia Extremadoiro. Vivan como ciudadanos dignos. Acaba de aparecer este libro de la pluma del pastor Pedro Arana Quirós. Se trata de una lectura de la carta a los filipenses. ¿Cuál es su mensaje? Pase lo que pase, vivan como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Un recluso en una cárcel en Roma envía su saludo gozoso y agradecido a sus amigos de la primera iglesia europea en la colonia romana de Filipos, quienes eran ciudadanos romanos cristianos, orgullosos de la ciudadanía que les otorgaba el imperio. Su mensaje ha recorrido siglos y llega nítido y contemporáneo a los ciudadanos peruanos para responder y desafiar a su situación de fragmentación personal, social y nacional, a su deterioro espiritual, moral y ético, expresado brutalmente en la discriminación y corrupción rampantes frutos de la codicia. Nos pone en guardia de la presencia de ciudadanos VIP. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. En este tiempo de pandemia e incertidumbres, nos dice una vez más y no la última, que no son los sabios que salvarán al mundo, sino los santos, quienes clavados sus ojos en Cristo, iluminan nuestra esperanza con su jefatura espiritual indeclinable. Lo pueden solicitar, ya lo saben, vivan como ciudadanos dignos. En librería Berea al 902-233-048 y también en la Sociedad Bíblica Peruana AC. Culto del Movimiento de Oración por el Perú. Sintonícenos vía nuestras redes sociales, señal abierta en los 640 amplitud modulada y vía Zoom. Todos los martes a las 6 de la tarde, reconociendo la intervención de Dios como respuesta a Segunda de Crónicas 7:14. Busquemos la ayuda de Dios en oración. Cuando la iglesia ora, las situaciones difíciles cambian y ocurren milagros. Se viene celebrando en estos días el Día de la Tierra, establecido por las Naciones Unidas desde hace 50 años, con la preocupación del mundo por el medio ambiente, cruda realidad que se busca, pero no tiene solución. Tiene su origen en la industrialización que se desarrolló en el planeta desde el siglo XIX con los humos tóxicos. La tierra es para nosotros los cristianos fuente de provisión de Dios por medio de la naturaleza. Amemos a Dios por su creación y cuidémonos en la vida que tenemos con agradecimiento y bendición. Llegó el momento de la información desde el interior del país, a cargo de nuestros corresponsales. Presentamos el bloque nacional de Así Marcha el Mundo Evangélico.
Buenos días, oyentes de Radio del Pacífico. Buenos días, Juan. Estas son las noticias en Huánuco. Realizan campaña de salud mental debido a la pandemia del coronavirus. Se le denomina Mente Viva y está a cargo de la red de salud de esta provincia en beneficio de la población. En el marco de la segunda ola del coronavirus y a raíz de las consecuencias que ha dejado esta enfermedad desde el inicio de la pandemia en la región Huánuco, se inició una campaña de salud mental que ayuda a los ciudadanos a superar cuadros de ansiedad, estrés y depresión. Esto se efectúa con la finalidad de brindarle apoyo psicológico a la población afectada. Esto se produce debido a que la pandemia ha tenido un efecto enorme en la población, según indicó el gobierno regional de Huánuco. Desde Huánuco les informó su corresponsal Marcelo Llanos Doria para su programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Buenos días, Juan, amigos de Radio del Pacífico. 11 fallecidos y más de 400 casos nuevos de COVID-19 en las últimas horas. Hasta la fecha, 571 pacientes que han dado positivo se encuentran internados en los hospitales y 98 de ellos se encuentran en UCI. La Gerencia Regional de Salud Arequipa exhorta a la población a cumplir con la responsabilidad de las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, el uso adecuado y permanente de las mascarillas, el distanciamiento social de 2 metros entre personas. Informó para ustedes Katy Calachúa desde Arequipa. Muy buenos días para Así Marcha el Mundo Evangélico. Las noticias desde Pisco. Este es el 7º día desde que se inició el reparto gratuito en la municipalidad de Pisco, reparto gratuito de oxígeno medicinal. El reparto de oxígeno medicinal totalmente gratuito para todos los que están delicados con el COVID y los que lo requieran. También de 185 hisopados, 98 salieron positivos con el COVID-19. Desde Pisco les informó su corresponsal Carlos Yaja para Así Marcha el Mundo Evangélico. Buenos días, Juan, un saludo para todos los que están en la sintonía de Radio del Pacífico. Informarles desde Tacna que las iglesias de nuestra ciudad de Tacna, lamentablemente, pues con estas medidas que ha dado el gobierno, solamente se está teniendo con una capacidad hacia la mitad para poder, para que las personas también acudan pues a los cultos, al culto en el cual también dan. La mayoría de ellos se ha visto restringido, es así que están dando solamente un culto. La población tiene que acatar estas medidas. Es la información, Juan, que podemos alcanzarte desde la región de Tacna. Es un gusto de saludarle, deseándole las bendiciones de lo alto, informarle también de lo que está sucediendo, está pasando por esta región, por la región de Ayacucho y en las provincias cercanas del mismo capital. El trabajo de las iglesias evangélicas constantemente va adelante como siempre. El pueblo cristiano sigue adelante con sus actividades espirituales. También siempre está abocado en las actividades sociales. Los evangélicos también dando su aporte, su apoyo. Y es por ello nosotros agradecemos a Dios por el trabajo que realiza a las iglesias evangélicas, dirigido pues por supuesto por sus pastores, ¿no? Y por esos sectores trabajan las iglesias evangélicas todos juntos, y claro que sí, todos son de diferentes organizaciones, pero todos trabajamos coordinadamente. Muchas gracias, hermano Juan, eso por este momento para compartirles. A continuación, las noticias del mundo, con la participación de nuestros corresponsales. Este es el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico. Están ustedes escuchando Radio del Pacífico y el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico, enterándonos lo que sucede en diversas naciones del mundo. Y esta vez damos paso a nuestro corresponsal Giovanni Romero en Nueva York, Estados Unidos. Buenos días, Giovanni. Buenos días, Juan. El estado de Nueva York ha comenzado a permitir la vacunación a todas las personas mayores de 50 años sin cita, y algunas zonas incluyen a todos los mayores de 18, mientras que en la ciudad de Nueva York se han comenzado a acumular miles de citas previas que no se están reservando al mismo ritmo al que llegan las nuevas inyecciones disponibles. El masivo centro de vacunación del Javits Center en la ciudad de los rascacielos tiene miles de dosis a la espera de brazos, en parte porque la disponibilidad de vacunas sigue creciendo. Este sábado el alcalde neoyorquino Bill de Blasio anunció que habían alcanzado un récord el viernes con más de 106,000 dosis administradas en un solo día. Los desajustes en la oferta y demanda de vacunas, una vez vacunadas
vacunada la población de mayor riesgo y aquellos que no dudan en que la vacuna es preferible a la enfermedad se está dando en estados como en Michigan, donde sobran citas o se permite vacunarse sin reserva previa, pese a que las infecciones que se están disparando más en algunas otras partes del país. Algo similar sucede en Pensilvania, donde las muertes por coronavirus están subiendo a la par que el estado amplía la elegibilidad a los mayores de 16 años y que están aumentando las dosis disponibles de la vacuna. Hasta el momento, casi el 40% de los estadounidenses ha recibido al menos una inyección de una de las vacunas contra el COVID-19 autorizadas, y el ritmo de inmunización se mantiene aún en la senda para alcanzar la inmunidad de rebaño a finales de junio. No obstante, sí, las más de 3 millones de dosis diarias que se están administrando comienzan a decaer. Algo que aún no ha ocurrido. Podría prolongarse la llegada a la inmunidad de rebaño, como se dice, de la población. La pausa decretada por los reguladores sanitarios estadounidenses en la vacuna de Johnson & Johnson esta semana por el riesgo es muy raro. Los casos de coágulos parece haber contribuido más a disuadir a la población que en reducir los inventarios de dosis. Una encuesta realizada poco antes de esa pausa por Quinnipiac University indica que alrededor de 1 de cada 4 estadounidenses no está dispuesto a ponerse la vacuna antes de ninguna circunstancia. Pese a que se estima que la inmunidad de rebaño se alcanza entre un 70 y 90% de la población inmunizada al virus. El porcentaje de los que no quieren vacunarse aumenta hasta más de 40% entre los votantes republicanos, algo que coincidió un sondeo similar realizado la Universidad de Monmouth. Esto es de acuerdo a la agencia de noticias EFE. Bueno, Juan, buenos amigos de Radio del Pacífico, desde Nueva York, soy corresponsal Giovanni Romero. Adelante, estudio. En Radio del Pacífico nosotros continuamos con más información internacional y noticias que llegan desde Madrid, España, con Vilma Paxi. Vilma, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, amigos de Radio Pacífico. Aquí las noticias. El crecimiento de algunas minorías religiosas en Cataluña, sobre todo la cristiana protestante, frenan lo que a simple vista parece una caída en la religiosidad de la población en general. Así lo refleja la nueva edición del Barómetro de la Religiosidad en Cataluña, que publica la Generalitat a través de la Consejería de Justicia. Un documento que se ha elaborado a través de entrevistas a 1.600 personas con edades que comprenden desde los 16 años hasta los mayores de 65. Según el informe, más del 44% de la población catalana se considera religiosa, lo que representa un descenso considerable respecto al primer barómetro publicado en 2014, cuando la cifra superaba el 55%. Al mismo tiempo, el número de personas que afirman no ser religiosas ha pasado del 44% al 54% en el mismo periodo de tiempo, y el de ateos también ha aumentado en un 2% respecto a 2016 hasta superar el 18% de los catalanes. Desde Madrid, España, informó Vilma Paxi. Y esta vez información que llega desde Manitoba, Canadá, con nuestro corresponsal, Heriberto Ayala. Hola, muy buenos días, Juan, amigos de Radio del Pacífico, aquí las noticias. El primer ministro y director de Salud Pública de Manitoba están anunciando cambios en las órdenes de salud pública que serán más efectivos a partir de la medianoche del martes pasado. Los cambios en las órdenes de salud, principalmente en torno a los tamaños de reuniones, se produjo desde el martes pasado. El doctor Brent Rosin confía en que los habitantes de Manitoba continuarán cumpliendo las órdenes de salud pública, a pesar de que la fatiga por COVID y la confusión de las órdenes de salud pública prevalecen en los habitantes de Manitoba. Rosin dice que la gran mayoría están siguiendo las órdenes y espera que eso continúe. Esto afecta nuevamente a las iglesias porque la cantidad máxima de personas en un servicio bajan de 100 a 50 personas. Por otro lado, una iglesia en Morden enfrenta $10,000 canadienses en multas por violar las órdenes de salud pública. La iglesia cristiana de Morden anunció públicamente que se reunirían en persona a plena capacidad. Eso significa el 100% de la capacidad máxima del templo.
Hace poco más de 2 semanas dieron este anuncio y después de enfrentar una reacción violenta, la iglesia de habla alemana eliminó su sitio web y sus cuentas de redes sociales. Desde entonces actualizaron su sitio para que esté protegido con contraseña y ahora enfrentan $10,000 canadienses en boletos de multas. Por otro lado, también aquí en nuestra área, la restauración de la Iglesia de Dios al sur de Steinbach ha enfrentado anteriormente muchas multas de $5,000 canadienses por no seguir las órdenes de salud. Y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley continúan trabajando con las empresas para brindar orientaciones y la mayoría de las interacciones son de naturaleza educativa, dice la provincia en un comunicado. Hasta aquí las informaciones desde Manitoba, Canadá, su corresponsal Heriberto Ayala para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Adelante, estudios. Tenemos más información en Así Marcha el Mundo Evangélico a cargo de Silvia Vázquez desde México. Buenos días. Amigos de Así Marcha el Mundo Evangélico, ¿cómo están? Buenos días, Juan. Aquí la información. México se ha sumado a los países del bloque bolivariano que critican las decisiones de ese órgano americano en la referente a las fallas democráticas de muchos de los gobiernos de la región. La OEA ha sido crítico del gobierno de Venezuela en cuanto a su imposición electoral y la destrucción de la Asamblea Nacional, que tenía mayoría opositora. Junto con ello, el encarcelamiento de opositores o su obligado refugio en otros países. La OEA también fue férrea crítica de la decisión de Evo Morales de postularse para la presidencia de Bolivia cuando un referéndum constitucional se lo prohibió expresamente. Luego vinieron meses de disturbios, la división de Evo, su llegada a México, se realizaron las nuevas elecciones y ahora se da el apresamiento de todos los opositores al nuevo gobierno. Todo esto lo ha cuestionado la OEA con la mayoría de los países integrantes a favor. Una minoría de países objetaron esas decisiones. México entre esa minoría. Ahora, México aparece como parte de la columna de países disidentes que protestan contra todo. Argentina, Venezuela, Nicaragua y unas cuantas islas del Caribe. Durante la visita que hiciera el nuevo presidente boliviano a México, Luis Arce y AMLO se declararon a favor de crear un frente anti-intervención de la OEA en las elecciones. No aceptan el envío de comisiones internacionales de observadores justo cuando organismos de la sociedad civil mexicana están urgiendo al organismo internacional el envío de observadores para las elecciones de junio. Desde Cancún, Quintana Roo, les informa Silvia Vázquez para Radio del Pacífico en Lima, Perú. A esta hora en Radio del Pacífico tenemos información que llega desde Chile con Johnny Pradines. Buenos días, amigos de Radio del Pacífico. ¿Qué tal, Juan? Aquí las noticias. Con 3.308 personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, la red hospitalera de Chile se encuentra al 95,5% de su capacidad, porcentaje que no ha ascendido más en las últimas semanas debido al mandato del gobierno de aumentar el número de camas en centros sanitarios. De los pacientes internados por COVID-19, 2.855 permanecen con apoyo de ventilación mecánica, pese a la masiva campaña de vacunación desplegada a lo largo del país desde inicio de febrero, una de las más exitosas del mundo con cerca de 13 millones de inoculados. La contención de la pandemia no ha sido exitosa. La circulación de nuevas variantes provenientes de otros países, como Brasil o Reino Unido, es una de las causas del agravamiento de la crisis, según expertos, sumado a las fallas reconocidas por el gobierno de Chile en la comunicación de riesgo expuesta a la población en general. Abre comillas, estamos en estado de estabilización, afirmó el ministro de Salud chileno, Enrique París, consultado por la evolución de la pandemia luego de las críticas semanas anteriores que alcanzaron un pico superior a las 9.000 contagios diarios. Estamos alrededor de los 7.000 casos, pero no estamos tranquilos. Tenemos que ver en perspectiva si las semanas anteriores fueron el pic de presencia viral, agregó. Desde Santiago de Chile les informó para Radio del Pacífico, en Lima, Perú, Johnny Pradines. Adelante, estudios. Tenemos información que llega desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel. Raquel González. ¿Qué tal, Juan? Y amigos de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Aquí las noticias. 73 datos curiosos sobre Israel para el cumpleaños 73 de Israel. Son porciones de un artículo por Nikki Blackburn
Para celebrar el cumpleaños número 73 de Israel, te invito a consultar esta lista de cosas extrañas, extravagantes y notables sobre este país en el Medio Oriente. Israel tiene el mayor número de donaciones altruistas de riñón per cápita en el mundo. Los científicos de Israel lograron cultivar dátiles frescos a partir de semillas del siglo VI encontrados en Masada y Qumran. El Servicio Postal de Israel tiene un departamento especial de cartas a Dios para todas las cartas que llegan a Jerusalén de todo el mundo dirigidas a Dios. Israel es el único país que ha revivido un idioma muerto y lo ha convertido en el idioma nacional. A pesar de que más de la mitad de la masa continental de Israel es desierto, Israel tiene un equipo olímpico de trineo y skeleton. Israel lidera drásticamente al mundo en proporción de la población total que ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Israel es un líder mundial en utilizar payasos médicos y fue el primer país del mundo en enviar payasos médicos a las salas de COVID-19. Israel tiene 137 playas y todas son hermosas. Por primera vez en la historia de la tecnología, los científicos israelíes hicieron un robot para escuchar usando la oreja de una langosta muerta. Israel fue el primer país en prohibir la participación de modelos con bajo peso en desfiles de moda. El 85% de los hogares israelíes obtienen agua caliente de los calentadores solares en los techos, en comparación con menos del 1% en Estados Unidos. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Raquel González para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Amigos oyentes de Radio del Pacífico, buenos días, un fuerte abrazo, Juan. Les comento que la Organización Venezolana de Iglesias Cristianas Evangélicas, OVICE, celebró el pasado sábado 17 de abril el Día del Pastor. Las comunidades cristianas en diferentes estados del occidente venezolano dieron honor a tan elevada labor. Poemas, cantos, acrósticos, lecturas alusivas, entre otras, formaron parte del programa dominical para conmemorar el Día del Pastor. Desde Venezuela aprovechamos la oportunidad para bendecir la vida de quienes se ocupan en ejercer la labor pastoral. Amados pastores, el trabajo en el Señor no es en vano. Sigan adelante, que un día recibiremos de la mano del Príncipe de los Pastores nuestro galardón. Para Así Marcha el Mundo Evangélico desde Temblador, Venezuela, Jorge Puche, adelante estudios. Siempre un importante tema de actualidad, analizado por distinguidos profesionales en Así Marcha el Mundo Evangélico. El tema de la semana pasada fue Amemos al Perú. Nuestro invitado fue el pastor Pablo Correa, distinguido militante evangélico de la denominación bautista, que vive muchos años en Denver, Estados Unidos. En todos los tiempos, la mentalidad del hombre ha buscado cómo justificar el desenvolvimiento en su entendimiento y que se ha venido manifestando de manera propia, olvidándose de las normas de Dios que tienen su base en lo espiritual. Sin embargo, siempre se sigue buscando que prevalezca lo que la mente humana busca prevalecer. Es una realidad creciente que se manifiesta con mayor realismo en el desconocimiento de Dios. Se denomina ciencias sociales a todas las disciplinas de entendimiento humano, partiendo de la antropología para describir al ser humano y sus implicancias de cuerpo y alma, mas no así del espíritu, siendo la base primordial de sentir el verdadero sentido de la vida, buscando el reino de Dios con su presencia en toda la creación, que tiene implicancias geográficas, históricas, de una realidad hermosa del cielo y de la tierra, para que el hombre sea atendido en su provisión de existencia, pero en la actitud satánica desobedeciendo a Dios. Es allí donde comienza la historia de rebelión que crece hasta nuestros días. Todas las ciencias sociales en todas sus formas están en la Biblia, el libro de Dios, las sagradas escrituras. Nada deja de expresarse, sea en la medicina y otras necesidades del cuerpo, así como también lo del alma,
como la música, la literatura, la educación con sabiduría, como lo es también la psicología, afectaciones del alma en los conflictos del pensamiento y de mayor envergadura, la sociología. En ese tema de la ciencia, donde se debate los conflictos políticos sociales, involucrando a toda la población en todo el mundo bajo diferentes formas de pensar y que no tienen respuesta humana, por cuanto que los afanes y las riquezas de la vida son realidades del sufrimiento humano, es así que ningún país en el mundo deja de tener la gente con pobreza ante la indiferencia de los demás. La teología se ocupa de Dios más allá de la religión y su proyección divina. Es muy superior a la filosofía. Es la consideración del hombre en su necesidad ante Dios para la justificación mediante Cristo, quien fue enviado por Dios para redimir al hombre en su relación de vida con Dios, no solamente para esta vida, sino para toda la eternidad, con entendimiento espiritual de la Biblia. El tema de hoy en Así Marcha el Mundo Evangélico es la Biblia y las ciencias sociales. Contaremos con la exposición bíblica de Pedro Arana, destacado pastor y teólogo, quien fue parte de la Asamblea Constituyente del año 1979 con defensa del Evangelio por la Biblia. Amado siervo Pastor Arana, buenos días. Con su preparación teológica queremos tomar en cuenta el tema de la Biblia y las ciencias sociales, realidad que se necesita entender con la ayuda de Dios. Buenos días, querido hermano Juan. Un saludo fraterno para todos los radioescuchas de Radio del Pacífico. Es para mí muy grato estar nuevamente con ustedes y con toda la hermandad evangélica a la cual llega Radio del Pacífico. Bueno, la pregunta sobre la relación de la Biblia con la sociología me permite comenzar con una reflexión que creo que es muy importante. La Biblia es un libro teológico. Trata de Dios y de su relación con el hombre, entendida ella en términos bíblicos como varón y mujer. Dios se revela, se quita el velo para darse a conocer a los seres humanos. Si no hubiese revelación, no sabríamos absolutamente nada de Dios. La Biblia no es un tratado de ciencia, filosofía o ciencias sociales, aunque temas relacionados con estas disciplinas y otras pueden estar presentes en ella. La Biblia es la palabra de Dios, porque nuestro Dios, el Dios viviente, libre y soberano, ha hablado y se ha revelado plena y totalmente en Jesucristo, quien es la palabra de Dios, de quien la Biblia da testimonio. Ella, la Biblia, es el registro fidedigno y fehaciente de la acción de Dios en la historia de este mundo. Es fidedigno, es decir, digno de fe, porque registra la historia de la salvación. El Dios de gracia encuentra y salva al hombre en su desgracia, en Jesucristo, quien es la palabra de Dios última y redentora del ser humano y de toda la creación. La Biblia es palabra de Dios fehaciente, hacedora de fe, porque a través de la operación del Espíritu Santo crea fe en aquellas personas que la escuchan, la acogen y la obedecen. La Biblia es el libro de Dios, pero también es el libro del hombre. Su destinatario es el hombre. Sus autores son hombres pertenecientes a diferentes estratos sociales, a diferentes actividades religiosas y seculares, que pusieron sus vidas, sus conocimientos y sus condicionamientos espaciotemporales al servicio del Dios revelador. Estos hombres fueron inspirados por Dios, pero no actuaron como máquinas, ni como secretarios, sino como personas libres, que usaron todas sus capacidades personales para expresar la revelación que recibían, manifestada con los perfiles propios de su personalidad y su cultura. Por eso es importante conocer hasta donde sea posible a los autores y sus contextos históricos. Su mensaje estuvo dirigido al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento a la Iglesia, manifestada en diferentes comunidades de fe, en Palestina, Asia Menor y Europa,
en distintos contextos, de espacio y de tiempo, con situaciones sociales, políticas, religiosas y económicas particulares, que los lectores y estudiosos de las Sagradas Escrituras deben tener presentes al realizar su explicación, es decir, su exégesis, y escoger los métodos de interpretación, es decir, los métodos hermenéuticos de la hermenéutica, según la naturaleza literaria de sus pasajes. En resumen, la Biblia es un libro teológico que nos da a conocer los propósitos de Dios para la realización plena de la vida humana. Y es un libro soteriológico, porque nos da a conocer al Salvador del mundo, Jesucristo, quien ha de instaurar el reino de Dios en forma definitiva, reino que es aspiración profunda del género humano, reino ya presente y actuante en este mundo, a través del Evangelio, que salva y humaniza la vida humana. La Iglesia es parte del Evangelio de Cristo, de manera que la Biblia es también un libro neumatológico, porque el Espíritu Santo inspiró a sus autores, es quien ilumina a sus lectores para entender por la fe su mensaje. Es quien obra salvíficamente en los creyentes y es el promotor de la bondad en este mundo caído. La Biblia nos habla del sentido de la vida, Dios, salvación y vida, de manera que para nosotros los cristianos, los principios del propósito de Dios para la realización plena del ser humano deben ser conocidos y asumidos para el bien de la raza humana. No se trata de un programa político de gobierno, sino de principios para que ese gobierno humano actúe con justicia y beneficie a los seres humanos. Se trata de principios que orientan y dan sentido a la vida. Se trata entonces de la vida, el ser humano, la tierra, la verdad y la libertad, el Estado y la Iglesia, la justicia y la paz. Dicho lo anterior, mal haremos los cristianos en buscar en la Biblia lo que en la Biblia no existe, o de usar la Biblia como un vademecum manual que llevamos con nosotros y en el cual hallaremos respuestas a todas las preguntas. Reiteramos, la Biblia no tiene todas las respuestas para todos los acontecimientos que puedan aparecer en el mundo, pero sí para el principal, cómo conocer a Dios y recibir la vida abundante que Él ofrece. Para quienes desprecian otras disciplinas humanas por un mal entendimiento de un principio de la Reforma, bien conocido, solo la Biblia y toda la Biblia, al que le han añadido y nada más que la Biblia para justificar su posición, es conveniente que recuerden las palabras del pastor Charles Spurgeon: aquel que solo sabe la Biblia, ni la Biblia sabe. El lema de la Reforma debe siempre ser entendido en el contexto de la autoridad de la Biblia, sobre todo asunto de fe y conducta cristiana. Por otro lado, existen creyentes que solo ven el mensaje de las Sagradas Escrituras como espiritual y espiritualizan todos los pasajes. Por un lado, eliminan lo humano y por el otro, reducen todo al individuo. Se niegan a ver sus dimensiones sociales, políticas y económicas. El peligro terrible es hacer de la Biblia un ídolo, adjudicar al libro todo lo que le pertenece solo y únicamente al eterno Dios. La Biblia es el medio para conocer a Dios en la faz de Jesucristo. Este es el fin. Convertir un medio en un fin es caer en la idolatría. Existen también en nuestros días quienes afirman que debemos leer y entender la Biblia solo desde la perspectiva de las ciencias sociales. Siempre la soledad es un problema, es una mala consejera. Cuando se expresan de esta forma, sin duda están aceptando el relativismo y construccionismo como paradigmas indiscutibles para interpretar las condiciones sociales, políticas, religiosas y económicas en las Escrituras. La sociología funcionalista ha dado a luz a la ideología de la prosperidad para sus adherentes. Su Dios es Mamón, la riqueza.
en sus diversas variantes. Comparan a la iglesia con un mall, un banco o un mercado para justificar su discurso, que es un despropósito. Otros usan un enfoque de género y los trastocan en ideología, aunque no lo reconozcan, solo para sus fines políticos. Nos dicen: rescatemos de este añoso libro su sabiduría, que consiste en el amor, la tolerancia, la solidaridad, y sin más ni más dan alcances que colisionan con la biología, la genética y la anatomía humanas para justificar sus preconceptos. En la otra orilla se encuentran quienes, para lograr sus propósitos políticos y utilizar a las comunidades cristianas, buscan un enemigo. Antes y ahora parece ser el comunismo. Los cristianos debían ser anticomunistas. Hoy el enemigo es la ideología de género, y en ese enemigo reducen toda la vida humana al sexo. El reduccionismo es una de las tragedias de nuestra edad, pero el fin último de sus adherentes, como el de los anteriores, es posicionarse políticamente en la sociedad, de manera que busquemos a Dios en Cristo, de quien la Biblia da testimonio. Ese es el mensaje central en cuanto a ciencias sociales y la Biblia. El tema de hoy en Así Marcha el Mundo Evangélico es la Biblia y las ciencias sociales. Escuchando a nuestro invitado, el pastor y teólogo Pedro Arana. Pastor, el entendimiento humano basado en las ciencias sociales es vanidad, pero la Biblia también tiene el fundamento de la existencia. Por lo tanto, necesitamos buscar a Dios en amor para un entendimiento con el prójimo. Su consideración, amado pastor Arana, en esta reflexión de valor eterno. La gran doctrina de la justificación, mi estimado hermano Juan y querida audiencia, permítanme con un texto que aparece en Filipenses, capítulo 3, verso 8 al 11. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que de alguna manera llegó a la resurrección de los muertos. Esta hermosa y rica perícopa bíblica es de una teología vivencial impactante. En realidad es una larga oración en griego. En ella Pablo comparte elementos de la subversión personal que experimentó al ser encontrado por Jesucristo y cómo conocerlo se convirtió en la pasión suprema de su vida. Lo sublime que es conocer a Cristo, nos dice otra versión, nos ha hecho conocer otra dimensión de la vida, la eternidad. Todo lo que para Pablo fue ganancia, ahora considera todo eso sin valor eterno, lo llama basura. Todo eso se queda en la tierra. En nuestros días escuchamos decir, eso no trasciende. Entendida esa trascendencia como vivir en la mente de la gente, pertenecemos a la civilización de la eliminación, ha dicho un escritor. Irreverencia por la vida, exclusión de los más débiles, descarte de los diferentes. Aún en grandes sectores de la Iglesia se ha perdido el sentido de eternidad. ¿Qué podemos llevar a la eternidad? Pablo todo lo considera como basura para ganar a Cristo y ser encontrado en Él. Ser hallado en Él es ser encontrado en Él, en Cristo. Nos habla de identidad y de pertenencia. Somos hijos de Dios, pertenecemos a su familia, todo por su gracia. Cristo se convirtió para Pablo en la razón de su vida.
su seguridad en su tránsito terreno hacia el viaje a la eternidad. Todo por un acontecimiento histórico, la existencia de una tumba vacía. En 1 Corintios Pablo escribe: si Cristo no ha resucitado, somos los más miserables de todo el género humano. ¿Quién es Cristo? Para mí y para ti. ¿Qué ha hecho por nosotros? Como iglesia cristiana confesamos: Cristo ha resucitado. Y cantamos: resucitó, 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 aleluya. Para Pablo, todos sus logros morales y espirituales, de los cuales él antes se había enorgullecido, ahora los considera como nada, desde que al ser encontrado por Cristo, entendió y experimentó que el único camino para ser aceptado por Dios, para ser justificado por Dios, era a través de la fe en Jesucristo, y que había entrado en una relación con Dios que comprometía la totalidad de su existencia, toda su vida. Para evitar malos entendidos, Pablo continúa explicando su experiencia, que puede ser muy parecida a la tuya o a la mía, no en lo espectacular, sino en su significado y resultado. El fariseo ahora nos dice: mi propia justicia no la quiero, porque esa justicia es justicia de la carne. O mejor, esa justicia es la carne. Se trata de lo que yo puedo hacer para ganarme el favor de Dios. Pretender que yo pueda hacer algo que me justifique delante de Dios. Efectivamente, mi justicia y tu justicia es todo aquello que nos envanece. Son nuestros logros académicos o profesionales, nuestro dinero, nuestra influencia. Tu justicia y mi justicia es todo lo que nos da seguridad y nos hace sentirnos importantes. Y pensamos que por esas cosas vamos a ser aceptados por Dios. Y no reparamos que todo lo que hemos recibido y todo lo que tenemos es de la pura gracia de Dios, y que no hay razón alguna para sentirnos orgullosos. Todo es la carne. Confiar en esas cosas u otras parecidas, pensando que nos pondrán en buena relación con Dios, que nos justificarán en su presencia. Todo eso es mi propia justicia, es vivir en la carne. Mi justicia, tu justicia, nuestra propia justicia, es cumplir con deberes religiosos, todos ellos buenos y útiles. Asistencia a los cultos, hoy por Zoom o por otros medios parecidos, pagar nuestros diezmos, ser generosos y alegres con nuestras ofrendas, cantar con devoción, leer nuestra Biblia, hacer oraciones, predicar y enseñar las Escrituras, etc. ¿Cuál es el problema con practicar esas actividades? Pensar que esas acciones nos hacen aceptos a Dios, que nos justifican delante de Dios. Pensar así es vivir en la carne. Pablo nos dice que desde que fue encontrado por Jesucristo, a través de la fe en Él, fue justificado, fue aceptado por Dios. Por la fe en Jesucristo, fue justificado por Dios. Esa relación, repito, comprometió la totalidad de su vida. ¿Compromete la tuya? Radio Escucha. Había comenzado el camino de fe. A través de la fe había conocido a Cristo e iba a seguir conociéndolo por la fe. Por la fe estaba unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Por la fe iba a experimentar el poder de su resurrección. Por la fe tuvo una identificación mística. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por fe,
esperaba la resurrección final. Esta es la teología vivencial que Pablo ha compartido con nosotros. Nos habla de la realidad de Dios y de nuestra realidad humana. Subraya la gracia de Dios y la desgracia humana, a pesar de todos nuestros logros. Esa relación humana que debe conducirnos a presentarnos con humildad ante Dios, porque llegamos a comprender por su gracia que todo no se agota aquí, en esta tierra, y que es el crucificado y resucitado quien nos ha llamado a una nueva y mejor vida. Y es por la fe en Él que nos arrastra al arrepentimiento para con Dios, a nuestra conversión. Dios inicia nuestro cristiano vivir y proseguimos ese camino como lo empezamos, con fe, amor y esperanza, y todo por su gracia. En el libro de Filipenses, Pablo nos dice: pase lo que pase, vivan como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Solo podemos vivir como gente digna del Evangelio si el Evangelio de Cristo, que es Cristo mismo, nos ha dignificado para con Dios, para con los otros seres humanos y para con nosotros mismos. Sentir nuestra indigencia espiritual en la presencia de Dios, lejos de bajar nuestra autoestima, es el primer paso para recuperar nuestra dignidad de seres humanos por la fe en Jesucristo. Así lo experimentó Pablo y también todos los que se han acogido a la gracia de Dios. La pasión suprema de Pablo fue conocer a Cristo y seguir conociéndolo y haciéndolo conocido. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, con nuestros prójimos y con nosotros mismos. Muy agradecidos por su gran aporte, Pastor Pedro Arana, con su descripción sobre el tema la Biblia y las ciencias sociales. Siempre su entendimiento teológico lo necesitamos en el desenvolvimiento de la Iglesia en el Perú por medio de Así Marcha el Mundo Evangélico en Radio del Pacífico. Escúchenos en internet a través de nuestra cuenta de YouTube, Pacífico Comunicaciones, en nuestra página web www.pacificocomunicaciones.com y por supuesto en nuestra señal abierta a los 640 amplitud modulada. Quien les habla, Juan Leca, en la producción y conducción, les dice gracias por su compañía y sigan en sintonía de Radio del Pacífico. Bendiciones. Hasta aquí hemos presentado Así marcha el mundo evangélico. Nuestra agenda informativa de cada fin de semana. Regresamos en una próxima emisión. Hasta entonces.